no hay epitelio anterior. En los otros libros dicen que el endotelio de la córnea se viene a recubrir la parte anterior del iris. Entonces está para algunos libros con endotelio y epitelio anterior, para otros no. En la parte posterior, ¿quién no lo recubre? La retina no fotosensible. En la masa interna que hay, areolar laxo, como cualquier descripción inicial que hicimos. Pero ¿qué más hay ahí? Hay músculo liso, y ese músculo liso nos da la dilatación o la contracción de la pupila, ¿cierto? Ahí hay músculo liso. Entonces decimos que el músculo que se dispone circunferencialmente, cuando se contrae, nos da la miosis. En cambio, si se dispone radialmente, cuando se contrae, nos va a dar la midriasis. ¿Listo? ¿Qué más hay ahí en el iris? Hay más o menos pigmento, hay más o menos color. Entonces los colores claros van a tener menos melanina, entonces van a tener colores azules, verdes, cada vez van a tener más pigmento, miel, cafés, hasta negro, ¿cierto? Listo, de acuerdo a la cantidad de melanocitos que hay. ¿Qué pasa en el albino, que no tiene melanina? ¿Qué color se le ven a los marranos albinos? A los conejos albinos, azules. Rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los rayos de luz inciden sobre los vasos sanguíneos que hay en ese tejido conectivo. Y lo que estamos viendo es como la sangre en un vasito sanguíneo. ¿Quién me va a preguntar algo? Profe, los diferentes colores, entonces, o sea, por ejemplo el verde y el azul, ahí cuál es la diferencia de los melanocitos. La cantidad de melanocitos que tenga, la cantidad de pigmento que tenga. ¿Sí? Bueno, listo, entonces ahí ya tenemos lo que es el iris. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve el iris? Además de darle el color al ojo. Si se cierra, se va a dejar entrar más o menos luz, ¿cierto? Para entrar mucha luz. Una persona que le dilate los ojos para un examen de fondo de ojo no puede manejar carro, no puede salir, tiene que dar mucha precaución, porque ve tanta cantidad de luz que le distorsiona la imagen, ¿cierto? Entonces sirve para regular la cantidad de luz que entra a formar imagen. También nos sirvió para qué? Para dividir la cavidad anterior en dos cámaras, cámara anterior y cámara posterior, ¿cierto? Bueno, sigamos. ¿Para qué sirve el humor acuoso? Además de generar la presión intraocular, nutre lo que hay vecino, entonces nutre al cristalino, nutre al humor acuoso, ¿cierto? ¿Cuánto es la presión normal? Puede llegar hasta 25 milímetros, ¿cierto? Ya supimos la circulación de ese humor acuoso. Llegaba a la cavidad, a la cámara posterior, a la cámara anterior, llegaba al ángulo líquido corneal, espacios de Fontana, canal de Slem, y después pasaba a la sangre venosa. Circulación. ¿Qué pasa ahí? Hemos distorsionado el iris, está inflamadito, y además hay una midriasis muy notoria, ¿cierto? Hay una iritis. Y miren la conjuntiva, cómo está también todo inflamado, todo rojo. Cristalino, hablemos del cristalino. ¿Qué fuerte enfoque tiene el cristalino? 15 dioptrías, ¿cierto? 15 dioptrías. ¿Qué pasa para la visión cercana con el cristalino? ¿Perdón? En la visión cercana, para la lectura cercana, ¿qué pasa con el cristalino? Cuando vamos a hablar de 6 metros, se vuelve más biconvexo y nos da cuántas dioptrías más. 2, 3 dioptrías, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se precipitan proteínas en el cristalino? Eso se llama como catarata. Cuando se endurece el cristalino no deja que acomodemos con la visión cercana. Presbicia. ¿Y qué hace la persona cuando tiene presbicia? ¿Ah? No, aleja. Aleja la visión, ¿cierto? Pero también, ¿qué más hace para ganar esas 2 dioptrías? ¿Ah? Se va para el hueco o va al centro y compra esas gafitas que dicen 1, 2, 3, 1,75 dioptrías y se las miden, salen y le entregan al paquete y le salió en cuanto de la vuelta al centro. El tiquete del metro vale 23.000 pesos de regreso. ¿Y cuánto le valen las gafitas? 5.000. 5.000 pesos, 5, 3, 8, 8.000.
y váyase para el oftalmólogo, ¿cuánto le sale la vuelta? Pedir la cita con médico general, después que lo remitan a optómetra, el optómetra a oftalmólogo. Bueno, en fin, entonces, eso es muy práctico, ¿cierto? No estamos diciendo que hagan eso, ¿cierto? Pero la gente por las circunstancias, por las EPS, por todo, eso es lo que hacen, ¿cierto? Lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería ir al oftalmólogo después, mayores de 45 años, ya una vez al año, ¿cierto? Para medir presión intraocular, pensar que no haya glaucoma, dar las cifras acá de ustedes que hay que manejar, ¿cierto? Pero en la práctica se hace eso, si no hay ninguna otra complicación, pues eso sería sano a la larga hacerlo. Bueno, ¿qué van a preguntar por aquí? Profe, ¿qué es cuando se acumula, por ejemplo, vitamina D? Porque, por ejemplo, con el tratamiento del Isoface, pues la dermatóloga me dijo que se puede acumular vitamina D en las hormonas y que uno se vuelve algo miope. Endurezca la forma, no sabría decir. Lo que sí, la vitamina A sí es la importante para la visión nocturna, ¿cierto? Ella se convierte en el hígado retinal y eso va a los fotorreceptores, ¿cierto? Bueno, sigamos. Entonces, cristalino, entonces es una lente biconvexa, pequeñita, imagínense, de 9 milímetros por 3 milímetros, es elástica, ¿cierto? Transparente, avascular, y está sostenida por quién no la sostiene todo el ecuador, ligamentos solares en la parte posterior del cuerpo ciliar. ¿Listo? Tiene 3 regiones, esto vean que tiene una cápsula. En la parte anterior de la cápsula, en la parte anterior del cristalino, debajo de la cápsula, hay epitelio, solamente el epitelio subcapsular anterior. Y la masa de ese cristalino, básicamente son fibras colágenas, son células muertas, células que se llenaron de proteínas transparentes, proteína llamada cristalina. Entonces, ya saben, nos genera un poder de enfoque de 15 dioptrías, nos puede aportar otras 2-3 dioptrías por la visión cercana, ¿cierto? Y la función del cristalino es generar las dos cavidades, posterior y anterior. ¿Quién nutre el cristalino? El humor nítrio también, el humor acuoso. Bueno, miren acá, este sería el ángulo ilioconal, el iris, aquí sería la córnea, el limbo esclerocorneal, acá el cristalino, entonces tiene una cápsula. La cápsula, debajo de la cápsula, en la parte anterior, epitelio subcapsular. Y la masa del cristalino la forman células que durante el desarrollo embrionario fueron migrando hacia esta parte. Y aquí se van alargando, y van quedando metidas como fibras del cristalino. Entonces las fibras del cristalino son ¿qué? Células que se han cargado de proteínas transparentes, ¿cierto? Aquí con mayor detalle, esta sería la cápsula. Esa cápsula en cirugía se puede dejar, cuando hay cataratas, se saca el núcleo del cristalino y se mete un lentecito ahí. A veces hay que sacarlo todo y pegarlo en la periferia, haciendo las especies de ligamentos anulares y nuevo cristalino que se introdujo ahí. Cuando se acumulan las proteínas, entonces a través del humor acuoso, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa de esas proteínas? ¿Cuáles proteínas son? Las proteínas propias del cristalino. Algunas proteínas se precipitan ahí y dan la opacidad. Estamos nadando en la cavidad posterior del ojo. ¿Esto qué sería? La sombra, y esto sería el cristalino. Si atravesamos aquí, vamos a llegar a dónde? A la cavidad anterior del ojo, a la cámara posterior, y va a salir por ahí una cosa. El diagnóstico más fácil en medicina es mirar la opacidad del cristalino con una lamparita y vamos a hacer el diagnóstico de catarata, ¿cierto? Si esto es en un niño, hay que sospechar que puede ser un retinoblastoma, ¿cierto? ¿Cómo se llaman las pupilas negritas? Todas las pupilas son negras, ¿cierto? ¿Cómo se llaman cuando son de igual diámetro? Isocóricas, ¿cierto? En cambio, una pupila blanca, por lógica, la llamaremos como isocóricas. Blanco, ¿cómo se dice en medicina? Leucocoria, ¿cierto? Entonces esto sería una leucocoria.
Y esa leucocoria puede ser debida a una catarata o puede ser a un retinoblastoma recién nacido. En caso de que alguien le con una alambre le dañan el esfínter pupilar y aparte de eso le da catarata, ¿qué se debe hacer? Sacarle el ojo. A ver, entonces hubo una herida que comprometió la córnea, y comprometió el cristalino, y comprometió el iris. Le ponen Santiago y le lado. El patrón de los ojos, Santa Lucía. No, pues el cirujano, el oftalmólogo seguramente va a suturar todas esas capas y va a tratar de establecer la continuidad de esas capas. Si la córnea está rota, habrá que poner un tipo a la córnea. Si el cristalino está roto, también, ¿cierto? Otra cosa es las complicaciones, si se va a infectar eso, ¿cierto? ¿Cómo quedó usted que tiene que cómo quedó el paciente después de que le dieron el manejo? ¿Estará viendo? ¿Estará ese iris moviéndose? ¿Estará dilatando algo? Muy difícil, ¿cierto? El cristalino seguramente quedó con sus manchas, sino porque hubo que sacarlo después, porque a veces lo más catastrófico en la oftalmología es que reviente el cristalino y se desencadena una reacción inflamatoria que inflama todo el ojo y hace perder el ojo. Entonces no sé si llegó hasta allá. Entonces, ¿cómo está la pupila? ¿Tiene catarata o no? ¿Está bien? Pero borroso. Entonces a lo mejor habrá que hacerle después un trasplante un implante de cristalino sintético, puede ser que necesite eso. Para el esfínter pupilar. No, ya digo yo por el si el cristalino está opaco, si de pronto se rompió y se dañó.